Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy veremos el tema de la biografía. Entonces, la biografía es un relato de la vida de una persona, es donde nos cuentan todo acerca de la vida de cierto personaje o de cierta persona, desde que nace hasta su muerte. El propósito de la biografía es contar la vida de la persona y no solamente esto, sino lo más importante que hizo. Entonces, ¿cuáles fueron los aspectos más importantes que tuvo en su vida? Si es un personaje famoso, cuáles fueron sus obras, si es un actor, en dónde fue que actuó, cuáles fueron sus películas y demás. Tenemos que tener presente que la biografía tiene una estructura importante. Entonces, al momento de decir estructura pensamos, oh, son partes. Sí, señores, son partes de la biografía. Encontramos tres partes importantes que es la estructura o lo que estructura mi biografía. A la hora de escribir, tengo que tener en cuenta estos tres pasos para escribir la biografía. El primero es la introducción, es donde me hacen una presentación de este personaje. Entonces, en la introducción yo encuentro fecha de nacimiento del personaje, dónde nació el personaje, cuáles fueron sus primeros años de infancia o qué hizo en sus primeros años de infancia, si tuvo hermanos, también conocemos a sus padres. En la segunda parte, que es el desarrollo, encontramos el relato un poquito más detallado de la vida de ese personaje. Entonces, cuando digo más detallado es, por ejemplo, si ese personaje o esa persona viajó de cierto lugar a cierto lugar, me cuenta el por qué viajó, a dónde llegó. Por ejemplo, como lo había mencionado anteriormente, si es un personaje famoso y me cuenta me debe contar en este desarrollo todas las películas, en caso de que sea un actor, todas las películas que hizo a través de su vida, el nombre de esas películas. Entonces recordemos que el desarrollo es un poquito más extenso dentro de la estructura de la biografía, es lo más extenso que encontramos, precisamente porque nos detallan más puntualmente qué fue lo que hizo ese personaje. Y por último, encontramos la conclusión. En este caso, la conclusión es el cierre de mi biografía. ¿Y qué quiere decir mi cierre? Mi cierre en este caso es donde me nombran el día en que murió, si la persona ya murió, porque tenemos que tener en cuenta que hay biografías de personas fallecidas y otras de personas que no han fallecido, por eso muchas veces no encontramos dentro de algunas biografías la fecha de su muerte. Entonces, esta conclusión nos data de la fecha de la muerte, dónde murió, y no solamente dónde murió, sino el por qué murió. Chicas, espero les haya gustado el tema. Vamos a ver un ejemplo. Ahora veremos un ejemplo de la biografía. Como lo pueden evidenciar en la guía pedagógica también encontrarán el mismo ejemplo. En este caso hablaremos de Ana Frank, de la biografía de Ana Frank. Entonces encontramos una foto de quién fue el personaje, de quién se escribió, el nombre. Empezamos con la introducción, las partes o la estructura del texto biográfico. La introducción es la primera, es donde encontramos dónde nació el personaje, en qué año nació, quiénes fueron sus padres, lo más relevante de su nacimiento y de la personalidad de, en este caso, Ana Frank. Después de esto encontramos el desarrollo. En el desarrollo es donde encontramos y se relata lo más importante, los aspectos más importantes de la vida del personaje de quien se está hablando. En este caso entonces es donde nos cuenta cómo fue su vida. Digamos que la vida de Ana Frank fue muy corta por todo lo que ella vivió y por el momento en el que ella vivió, el tiempo en que ella vivió. Entonces aquí nos cuenta cómo descubrieron el lugar, el escondite donde estaba con su familia y con todos sus amigos. ¿Cuál fue su obra en este caso? Pues como ya lo habíamos mencionado anteriormente, Ana Frank fue una escritora, ella hizo un diario, entonces aquí nos empieza a detallar
y a contar cómo fue la vida de este personaje. Y por último, encontramos la conclusión. Entonces, en la conclusión, en este caso es donde ya nos dice la biografía que el personaje, en este caso Ana Frank, murió en 1945 por una epidemia de tifus. Recordemos, no se nos vaya a olvidar, la introducción, el desarrollo y la conclusión es la estructura de nuestro texto biográfico. Tengan buen día, chicos.